Bien, pues buen día, tengan todos. Antes que nada, una disculpa porque tengo un poco de tos, entonces de repente escucharán que estoy tosiendo. Bien, para este video vamos a hacer una estadística de datos agrupados. Mm, Para esto ya tenemos los datos, ya los tengo aquí preparados en la columna B. Entonces, para saber cuántos datos son, pues los selecciono, simplemente los selecciono desde el primero hasta el último y me fijo aquí en recuento que son 50. Sí, entonces ya sé que son 50 datos. Eso lo puedo ir colocando aquí. Vamos a colocar aquí la cantidad de datos. Entonces la cantidad de datos son 50. Ya tengo la cantidad de datos. Ahora, lo que me conviene es ordenar los datos. Lo que voy a hacer entonces es a toda la columna B la voy a copiar a la columna C. Simplemente la selecciono a la columna, le doy control C y le doy control V. Y le doy enter. O simplemente le hubiera dado enter. Entonces, voy a mantener en la columna B los datos originales y en la columna C, pues ya tengo otra vez los datos, pero los voy a manipular. Para empezar, lo primero que voy a hacer es decirle ordenar y filtrar. Aquí en el menú de inicio, hasta el final podría aparecer en edición, ordenar y filtrar. Aquí en ordenar y filtrar está ordenar de menor a mayor o nos podemos ir al menú de datos y ahí también se encuentra la función de ordenar de menor a mayor. Entonces, cualquiera de las dos opciones. Me pregunta si quiero ampliar la selección a la columna que está al lado, que es la columna B. Le digo que no, que continúe con la selección actual porque los datos de la columna B los quiero conservar como están originalmente. Le doy a ordenar y ya están ordenados de menor a mayor. Entonces, aquí voy a poner, ya tengo preparada para el ancho de clase y el número de clases, tengo preparados algunos datos. Para que se vea un poquito mejor lo voy a bajar. Sería... Vamos a bajar. Aquí nada más hace falta que otra vez le dé combinar y centrar. Muy bien, ahora sí ya lo tengo. Aquí el dato mayor, el dato mayor es el último dato que nosotros tenemos aquí, que es el 63. Entonces, lo puedo directamente escribir aquí 63 o simplemente le doy igual a la celda donde está el dato mayor, que en este caso es la C51. Y ya apareció ahí el 63. Igual para el dato menor le puedo poner igual a la celda C2 y le doy enter. Entonces ya tengo el dato mayor, ya tengo el dato menor. Y ahora tengo que decidir cuántas clases voy a tomar. Como son 50 datos, pues basta con 5 clases. Puede ser 6, tal vez 7, pero no más porque son muy pocos datos y no tenemos tanta amplitud. Si ustedes se fijan, nada más estamos entre el número 23 y el 63. Entonces no tendría caso tener demasiadas clases. Yo voy a elegir 5. Aquí le pongo 5. Ese es un dato que yo elegí. Y ahora sí, para el ancho de la clase, lo que voy a hacer es una operación del dato mayor menos el dato menor. Vamos a ponerle un paréntesis antes. Paréntesis, dato mayor menos dato menor. Cierro el paréntesis. Y eso lo voy a dividir entre la cantidad de clases que yo estoy eligiendo, que son 5. Entonces aquí me sale 8. Ese sería mi, mi ancho de clase o mi tamaño de clase. Em, bueno, salió exacto, salió exacto. No sé si con este ancho de clase pueda yo cubrir con todos los datos. Entonces lo que voy a hacer es empezar a estructurar mis datos agrupados.
Ya aquí tengo preparadas las clases A, B, C, D, E, son 5 clases. Tengo mi límite inferior, mi límite superior, es lo primero que tengo que empezar a estructurar. Mi límite inferior debe ser el número menor. En este momento, como no sé si voy a cubrir todas las clases, todos los números, comienzo con el 23. Entonces le voy a decir que mi límite inferior sea igual a 23, a C2. Entonces, mi límite superior debe de llegar desde el 23 y 8 posiciones tomando el 23. O sea, sería 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Si lo quiero hacer como fórmula, lo que tengo que hacer es no sumarle 8, sino sumarle 7, porque se toma en cuenta el 23. Entonces esto sería igual a 23, que es mi límite inferior, más 7. Entonces ya llegué al 30. Obviamente mi límite inferior de la siguiente clase es igual a mi límite superior de la clase anterior más 1. O sea, ese comienza en 31. Y obviamente el límite superior va a ser 31 y ya sabemos que en lugar de sumarle 8 le sumamos 7 para que abarque al 31. Y ya no tengo que seguir haciendo más operaciones, ya nada más selecciono esas dos celdas y le doy control C y le doy copiar hacia abajo. Aquí me fijo que no alcanzo a cubrir todos los datos, porque mi límite superior de mi última clase llegó hasta 62. Entonces tengo que hacer que mi ancho de clase sea un poco más grande. No alcanza porque mi dato mayor es 63. Entonces tengo que hacerlo no de 8, sino de 9. Entonces aquí le voy a poner ajuste, ajuste. Entonces va a ser en 9 el ancho de la clase. Pero entonces no conviene que comience en 23. A lo mejor si comienzo un número o dos antes, no hay tanto problema. Voy a empezar ahora en 22. Ya está en 22. Ahora, eh, tengo que sumarle 8. Yo no le tengo que sumar 7, porque ahora mi tamaño de clase es 9. Entonces a este límite superior le voy a sumar 8. ¿Sí? Y entonces esta no cambia, pero aquí sí tengo que sumarle otra vez 8. Y ya cuando ya tengo mis dos celdas de la segunda clase, esas dos celdas las copio hacia abajo. Y ya me fijo ahora sí que empecé en el 22, termino en el 66 y con eso alcanzo a cubrir todos los datos. Tal vez si hubiera empezado en 21 no pasaba nada, ¿verdad? De hecho, basta con que le cambie aquí a 21. Ya no tengo que sumarle nada porque ya con eso ya se ajustó perfectamente. Creo que empezar en 21 es mejor que empezar en 22. Entonces ya con esto tengo mis clases. Lo que voy a hacer ahora es calcular las frecuencias. Voy a poner aquí una columna que se llame frecuencia. Y aquí tengo que fijarme que entre 21 y 29, ¿cuántos datos hay? Entonces, como no tengo 21, pues comienzo del 23 y llego hasta el 28, que es uno antes del 29. Y sé que al seleccionar esto, si me fijo en recuento, me da 8. Entonces aquí le voy a poner 8. Entre 30 y 38, entre 30 y 38 sería del 30 al 37. Me fijo en recuento, son 12. Aquí le pongo 12. Después, entre 39 y 47, sería del 40 hasta el 47, son 7. Aquí le pongo 7. Después, entre 48 y 56, sería entre 48 y 56, son 12 otra vez. Le pongo aquí un 12. Y por último, entre 57 y 65, entre 57 y 65 son 11. Entonces aquí le vamos a poner 11.